¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este padrísimo podcast llamado Las reglas cambian. Mi nombre es Vanessa Gómez, soy coach en menopausia. Y yo soy Carla Hernández, ginecóloga, especialista en menopausia. Y bueno, como sé que no se perdieron el episodio pasado, seguramente vieron que empezamos a hablar de el protocolo que típicamente se sigue en temas de climaterio, perimenopausia, cuando empezamos a ver estas señales que indican un cambio hormonal que se refleja pues en muchos sentidos en nuestra salud y en muchos síntomas. Ok, ya dijimos que sí, dentro de la parte médicamente hablando está sugerido el uso de los adaptógenos. Ya dijimos cuándo sí, cuándo no, etc. Ahora, este episodio está dedicado específicamente a hablar de la terapia de reemplazo hormonal, que todas creemos cuando empezamos con este tipo de modificaciones, creemos que es nuestra primera y única opción. Ya vimos que no, pero cuando sí es necesaria o cuando la persona, la mujer, sí es candidata, pues entonces sí hay que ir con una persona especialista, con una ginecóloga, un ginecólogo, esa quizás sería la primera cosa a precisar. Solamente las personas dedicadas, especializadas en ginecología, o podríamos acompañar esta etapa de la mano de otra especialidad. Tal vez endocrino también sería como una especialidad capacitada para el control de las mujeres en perimenopausia y en menopausia. Pero también depende un poco del perfil, ¿no? Claro, como siempre. Es como los ginecólogos, si tienen experiencia o si tienen la formación en menopausia, pues también los endocrinos hay quienes se dedican más a temas, por ejemplo, de diabetes o más a temas, hay quienes se dedican a temas de reproducción. O tiroides. Entonces sí habría que buscar a alguien que tuviera interés por lo menos en temas de menopausia. Ok, entonces bueno, ya estamos con nuestra doctora, nuestro doctor, el que nos esté acompañando en esta etapa, especialista en menopausia de preferencia, y entonces ya entramos al tema de la terapia de reemplazo hormonal, tan cuestionada, tan buscada, pero al mismo tiempo tan temida. Nos genera muchas cosas hablar de hormonas, ¿no? Y más en nuestra generación, en donde hace como unos 20 años hubo un gran estudio, este famoso estudio WHY. Platícanos de eso, porque de ahí viene nuestro miedo. Sí, en donde se hizo como un estudio que estuvo mal estructurado y los resultados se interpretaron de manera errónea con respecto a la terapia de reemplazo hormonal, y entonces decían que aumentaban el riesgo para cáncer de mama, pero sí el riesgo cardiovascular, pero en realidad es que no se midieron muy bien esos factores de riesgo en esa población a la que se sometió a ese estudio, y entonces nos dio como cierto miedo. Yo justo empecé a estudiar la especialidad de ginecología cuando estaba acabado de salir ese boom, entonces casi que aprendía que la terapia de reemplazo hormonal no era una buena opción. Era el diablo, ¿no? Entonces, bueno, después, afortunadamente en el hospital donde yo hice la especialidad teníamos una clínica de climaterio y ese fue mi primer acercamiento. Y empecé a ver justamente cómo pasaba esto. Después tuve la oportunidad de irme a España a hacer la especialidad en menopausia y bueno, pues sí fuimos descubriendo esos fallos en ese estudio. Fuimos viendo que la terapia de reemplazo hormonal es necesaria en algunos casos, que sí tiene sus beneficios en algunos casos, y que tenemos que también manejarla con cierto cuidado porque puede traer algunos riesgos innecesarios, ¿no? Sí, hoy en día sabemos que tiene ciertos efectos a nivel del hueso, a nivel cognitivo, pero sobre todo a nivel de la sintomatología vasomotora, es decir, de los bochornos.
Hoy en día sabemos que la indicación para dar terapia de reemplazo hormonal son estos bochornos incontrolables que pueden afectar la calidad de vida, que ya incluso hablamos cuando empezamos este proyecto sobre una escala Cervantes, por ejemplo, que nos ayuda a saber qué tan intensos son estos bochornos, qué tanta afectación en la vida cotidiana tenemos. Y a partir de eso, pues decidir en conjunto con las mujeres que los padecen si son buena idea y si están dispuestas a tomar la terapia de reemplazo hormonal. Y a partir de eso, hoy sabemos que la terapia de reemplazo hormonal se tiene que usar el menor tiempo posible y la menor dosis posible. Y que también ahí, hoy en día, conforme va pasando el tiempo, pues vamos descubriendo cositas poco a poco, porque también ya lo vimos que la investigación en menopausia y investigación en la salud femenina en general está disminuida, ¿no? Por estos sesgos de sexo y de género que tiene que ver pues con un montón de cosas que ya también lo hablamos en algún episodio anterior. Y entonces hoy en día está apareciendo como esta famosa hormona bioidéntica, ¿no? Que estructuralmente no suena una idea descabellada, que nuestro estrógeno por excelencia en el cuerpo se llama estradiol y que hoy en día tenemos preparados de medicamentos que usamos los alópatas y que tienen estradiol. A lo mejor sí por ahí hay alguna terapia de reemplazo hormonal con otro estrógeno que no es estradiol y que tendrá sus bemoles usarlo o no usarlo, pero el estradiol es una hormona bioidéntica, pero que también usamos de manera cotidiana en la terapia de reemplazo hormonal, no así los famosos pellets en donde no sabemos qué están poniendo, no sabemos qué dosis tiene, ¿no? Me gustaría como regresarme un poquito como para ir paso por paso. Primero, que sepamos que la terapia de reemplazo hormonal no es el diablo, como nos dijeron, no necesariamente nos va a disparar un padecimiento, un cáncer, un tumor, sobre todo si en nuestra familia no hay antecedentes, o sea, si no tenemos alguna otra variable, no nos va a brotar por el uso de terapia hormonal. Importante saberlo. Otra cosa a señalar, porque, insisto, esto casi nadie nos lo dice. Las dosis que se usan para la terapia de reemplazo hormonal suelen ser menores que las que contienen los típicos anticonceptivos. Sí. Entonces, para que lo pongamos en balanza, ¿no? Porque los anticonceptivos nos lo tomamos sin chistar, la mayoría de las personas, pues porque obviamente queremos prevenir embarazos no deseados y entonces todas sabemos que sí tienen un efecto secundario, pero bueno, nos la tomamos básicamente de manera ya casi sin cuestionar, ¿no? Y que sepamos que esas dosis que estamos consumiendo de hormonas en los anticonceptivos son bastante mayores que las que se usan en una típica terapia de reemplazo hormonal. Entonces, no es para tenerles miedo a priori, ¿no? Punto número 1. Punto número 2. Las personas, las mujeres, no todas son candidatas, no todas somos candidatas a la misma sustancia. Es decir, aquí sí me gustaría, por eso me regresé tantito, me gustaría que habláramos de, no es lo mismo la terapia hormonal en cuanto a activos que requiere una mujer en perimenopausia o en climaterio que tiene útero, que aquella que no tiene útero, que aquella que le fueron retirados en una histerectomía, le retiraron solamente el útero, pero le dejaron los ovarios, o aquella que le retiraron tanto útero como ovarios. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque se da mucho, no lo estamos inventando, nos queremos tomar lo que está tomando la comadre porque nos dijo que tenía una sintomatología que se parece mucho a la que yo tengo, tenemos la misma edad, tenemos la misma complexión, sentimos lo mismo, lo que a ella le recetaron me lo quiero tomar yo, pero pequeña diferencia, una de nosotras tiene histerectomía y la otra no.
ese detalle que no es menor hace toda la diferencia. Sí, esa era la segunda parte de justamente la terapia de reemplazo hormonal, que el estradiol entonces es el estrógeno, ¿no? Es la hormona femenina por excelencia, pero justamente no es lo mismo usarla en una mujer que tiene útero a una mujer que no tiene útero. Sobre todo porque, como también vimos ya en un episodio anterior, cómo los estrógenos hacen que este endometrio crezca y después se queda con cierto grosor y viene la progesterona y hace que ese endometrio se madure y pueda esperar un posible embarazo, y si no llega, cae en forma de menstruación. Lo mismo ocurre en la terapia de reemplazo hormonal. Si yo doy estrógeno en una mujer que tiene útero, ese endometrio va a empezar a crecer. Y como no voy a tener control de ese endometrio, podemos iniciar como un factor de riesgo para una alteración en ese endometrio y llegar incluso a un cáncer de endometrio. Entonces, siempre una mujer que tiene útero, además de estrógenos, tiene que tomar progesterona para detener ese efecto del estrógeno dentro del endometrio. Entonces, sí, una mujer puede tener una terapia de reemplazo hormonal tomado, untado, con parches, que bueno, en México ya no hay, pero que podemos usar estrógenos, pero si tenemos útero, sí o sí tiene que venir con progesterona. No así una mujer que no tiene útero. Es mucho, digamos, más fácil tratar a estas mujeres porque no tenemos que cuidar el útero ni el endometrio. Entonces, podemos usar el estrógeno solito y nos quitamos ese pendiente de encima. Aquí me gustaría meter en la plática los 3 estudios básicos que tenemos que hacer en terapia de reemplazo hormonal, ¿no? La primera, una química sanguínea para evaluar la glucosa, colesterol y triglicéridos mínimo, la densitometría ósea para ver la calidad del hueso y una mastografía con ultrasonido de preferencia, pero aunque sea la mastografía, porque estos 3 estudios son los que nos van a ayudar a evaluar justamente cómo estamos teniendo esa terapia de reemplazo hormonal y qué tanto efecto estamos teniendo. Pero también nos ayuda a saber si nos estamos pasando, si estamos teniendo una mama con alguna lesión que llama la atención y será momento de detener el estrógeno, o en las mujeres que tienen útero, incluso un ultrasonido para estar midiendo ese endometrio. Claro. Y ver, frecuentemente cuando yo empiezo la terapia de reemplazo hormonal, en perimenopausia o en posmenopausia, algunas pueden empezar a tener un sangrado o manchado, y es habitual justamente porque este endometrio se empieza a estimular nuevamente. Claro. Pero siempre es transitorio, siempre les pido que tengan paciencia porque va a pasar, y en lo que el endometrio otra vez empieza a tener esos receptores ocupados con la progesterona, y entonces ya el sangrado se vaya. Ahora justo que mencionas estos análisis que sí o sí hay que pedir antes de empezar una terapia de reemplazo hormonal, ahora sí entramos a este tema tan polémico de los pellets. ¿Por qué? Porque a pesar de que efectivamente son colocados por médicos y médicas, no necesariamente están regulados, o sea, no están prohibidos, no son ilegales, pero están ahí como en una laguna legal. Y más allá de lo legal, ¿de qué se trata? Que realmente en el 90% de los casos no sabes qué contiene el pellet. Para quien no sepa, el pellet es como un dispositivo como del tamaño de un arroz, más o menos, que te lo introducen subcutáneo, y entonces está cargado con hormonas que se están administrando a lo largo de 6 meses que tiene de vida un pellet. Pero ojo, una vez colocado no se puede retirar. Te tienes que esperar a que se cumplan los 6 meses del contenido, que suelte todo su contenido en tu cuerpo durante 6 meses, y ya después se ponen otro y se ponen otro. Ahora, ¿por qué viene el caso ahorita? Porque muchísimas mujeres reportan, no es invento, es un hecho, que no les piden estos análisis previos para implantarles un pellet. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si no les hacen una mastografía, no detectan antes de ponerle el pellet
que puede haber ahí una pequeña lesión que aumenta, se desarrolla y ¿qué crees? Mientras tienes puesto el pellet, esa hormona que te está calmando los achaques de la menopausia también está alimentando la lesión, que puede ser un tumor y el tumor va a crecer, se puede volver maligno, se puede poner en riesgo tu vida y pues te aguantas porque, señora, el pellet no se retira y de esos casos no son pocos. A pesar de que son puestos por médicos y médicas, no se sigue un protocolo. Y ya nada más para cerrar y para dejártelo. La gran mayoría de mujeres, si tú les preguntas, no saben qué contiene su pellet. Si tú le dices, oye, ¿y no te dieron algo que dice contiene tanto porcentaje de esta hormona, tanto del otro, tanto del otro, tanto del otro? Realmente no lo tienen, pero todas se quedan con la idea de que se lo hicieron a la medida. Sí, es que en realidad están en un espacio alegal, no están regulados. Todavía, yo no sé si más adelante esto vaya a estar aceptado y entonces ya los usemos todos. Pero hoy no. Pero hasta el día de hoy no. Y todavía, y como son de fabricación un tanto artesanal, ¿no? Los hacen laboratorios que no son estos grandes farmacéuticas, sino son laboratorios pequeñitos en donde en realidad ni siquiera estamos tan seguros de su esterilización. Sí, de sus procesos, ¿no? Exactamente. Ni sabemos exactamente cuál es la cantidad y como bien dices, con una enfermedad subyacente que no se identificó, pues te tienes que aguantar 6 meses de aquí hasta que se desvanezca. Si es que dura 6 meses, porque a lo mejor puede durar más, ¿no? Fíjate, entonces, yo me estaba quedando corta. Yo juraba que todos duraban 6 meses. Pues es que no sabemos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, hay que siempre, incluso a veces yo me aventuro a dar, por ejemplo, algún tratamiento, pero le digo, te haces el estudio y te veo la semana que entra, pero ya también que se te quite ese bochorno que no te está dejando dormir. Claro. Y si de aquí a una semana vemos que esa mama tiene ahí un factor que no es tan benigno como nos gustaría, pues es más fácil suspenderlo y ya reajustas. Seguimos el estudio, ¿no? Claro. Que un tratamiento de depósito en donde sí tengamos algún problema. Es correcto. Por eso la verdad es que, y a ver, ojo, seguramente muchas de las personas que nos están viendo conocen a alguien que lleva muchos pellets puestos uno tras otro y que no ha tenido ningún problema, que no le ha salido ningún tumor y que su sintomatología está pues realmente súper controlada. Sobre todo, no crean que no sabemos, en la frontera hay un gran mercado de esto, porque como en Estados Unidos todo es más caro, no es que no existan los pellets en Estados Unidos, es que son más caros y vienen a ponérselos a México, que la regulación, ya sabemos, en todo lo médico es mucho más laxa y es mucho más fácil todos los tratamientos, más fáciles, más accesibles y más baratos. También los tratamientos, pero dentales, pero estéticos y obviamente los hormonales también. Entonces en la frontera hay así de clínicas que ponen pellets y son miles y miles los casos y los testimonios de personas, de mujeres que están felices con su pellet porque les cambió la vida, porque les quitaron los síntomas y está bien, pero que sepamos que también no sabes cuál va a ser tu caso. Ahora, si estás como empeñada o decidida en probar un pellet y no te piden este protocolo de estudios, pues por lo menos háztelos tú, los que acaba de decir la doctora, háztelos tú por tu cuenta, que te los revisen. Si no la persona que te va a poner el pellet, que te lo revise otro ginecólogo que te confirme que está todo limpio, digamos, y a lo mejor puedes probar si estás decidida. Nuestra recomendación es que no, porque el margen de error y el riesgo es amplio, pero pues en tanto no estén regulados o prohibidos, cualquiera que sea el caso, pues la verdad es que es una decisión personal y nuestra labor pues es ponerles aquí la información con la que contamos, ¿no? Y si tú estás en terapia de reemplazo hormonal y tienes útero, revisa que tu terapia de reemplazo hormonal tenga progesterona además de estrógenos.
Si tienes, Muy si no importante. tienes, incluso a veces podemos dar el estrógeno en un gel y la progesterona tomada, o a veces también ponemos ya un DIU con progesterona que se queda inserto dentro del útero como un método anticonceptivo, pero que en realidad lo usamos para que ese endometrio no crezca demasiado y podamos estar usando el estrógeno de una manera un poco más segura. Entonces, nada más revisa que si tienes útero tengas como este complemento de la terapia muy estrogénica. Y bueno, pues se lo repetimos porque no está de más, no se copien el tratamiento de nadie. Vayan con una médica, un médico, especialistas que les hagan todo este protocolo completo para examinar muy bien a qué son candidatas y en qué medida. Por favor, porque mujeres, el autocuidado es el principio de nuestra salud. No dejemos nuestra salud en manos, por muy profesional que sea. Digo, yo le tengo toda la confianza a Carla y de todas maneras yo investigo y veo qué hay, qué está saliendo, voy y lo consulto con ella porque pues es nuestra salud. Así que esperamos que les haya sido de utilidad este episodio. Sabemos que el tema hormonal da para mucho más y si hay algo de lo que no hablamos y que quieres que ahondemos, por favor, déjanoslo en comentarios. Por lo pronto nos despedimos. Muchas gracias. Carly, ¿dónde nos pueden encontrar en redes? En redes sociales estamos como Las Reglas Cambian MX, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en todas las plataformas de podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de esta aventura llamada Las Reglas Cambian. Hasta la próxima. Bye, bye.